Buenas noches, amigos de Puntos y Comas. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el cual documentamos hechos de la vida pública con el propósito de tener más y mejores elementos para hacer un análisis que nos permite entender todo aquello que nos afecta y que es importante para nosotros. Serán finalmente 78 las personas que aparecerán en las boletas electorales el primer domingo de junio del 2025 para contender por 9 plazas en la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá integrarse el 1 de septiembre de este año, cuando los candidatos ganadores tomen protesta ante el Senado de la República. Habrá 42 mujeres en la contienda por ocupar 5 de los 9 lugares disponibles en el Pleno de la Suprema Corte y 36 varones que competirán por los 4 lugares restantes según la lista oficial de candidatos que el Instituto Nacional Electoral publicó en su plataforma digital este domingo 16 de febrero del 2025. Es una larguísima, larguísima lista. Solo los poderes ejecutivo, es decir, presidencia de la República, y legislativo, las cámaras de senadores y diputados, presentaron sus listas completas de 27 candidatos, 3 por cada una de las 9 plazas disponibles en la Suprema Corte, mientras que del Poder Judicial solo pudieron acreditarse 21 aspirantes, a los que se suman 3 ministras en funciones que se inscribieron para estar en la contienda y conservar sus cargos si el voto popular les favorece. Ellas son, usted lo sabe, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf. Esas 3 ministras sí aceptaron estar en la contienda y por lo tanto aparecerán en la boleta. En la lista hay casos singulares de nombres que se repiten porque los candidatos fueron postulados por 2 de los 3 poderes de la Unión y en un caso muy particular, la misma persona fue postulada por los 3 poderes involucrados, como sucede con Jazmín Bonilla García, de larga trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, a quien respaldaron los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Hay otros 9 candidatos a ministros postulados por al menos 2 poderes de la Unión. Sara Irene Herrerías Guerra, Lorena Josefina Pérez Romo, María Estela Ríos González, Margarita Darlén Rojas Olvera, Natalia Telles Torres Orozco, Federico Anaya Gallardo, Ulises Carlín de la Fuente, Ángel Mario García Guerra y Jaime Salvador García González. Esos 9 aspirantes aparecen mencionados 2 veces en la lista de candidatos a la Suprema Corte y están respaldados por 2 poderes de la Unión diferentes. Hay un 10.º candidato que también aparece, pero aparece en algunos casos con un nombre compuesto y en el otro caso con un nombre sencillo. Puede ser la misma persona, pero lo dejamos en suspenso. Vea usted la diapositiva número 4. En esta diapositiva número 4 vemos 2 hechos singulares. Primero, vemos subrayado con rojo el nombre de Lenia Batres Guadarrama, ministra en funciones, que decidió postularse para la elección del domingo 1 de junio del 2025. También vemos subrayado en rojo el nombre de otra ministra en funciones, Yasmín Esquivel Moza. Usted se fijará que a la izquierda del nombre de estas 2 ministras en funciones hay 2 iniciales, E y F. Ese E y F significa en funciones. ¿Para qué? Porque así va a aparecer en la boleta con esas 2 iniciales antes del nombre para que la gente que vaya a votar sepa que esas 2 ministras están en funciones, pero que quieren ganarse su lugar en la corte a través del voto popular. Y vemos también subrayado en verde 2 casos singulares. En la parte superior vea usted Jazmín Bonilla García. Aparece 3 veces en la lista. ¿Por qué? Porque Jazmín Bonilla García fue postulada, si usted se fija, las 2 iniciales que tiene a la izquierda, Poder Ejecutivo, PE, Poder Ejecutivo, PL, Poder Legislativo, PJ, Poder Judicial. Esto significa que Jazmín Bonilla García aplicó para ser candidata a la Suprema Corte por los 3 comités de evaluación, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y el Poder Judicial,
y en los tres casos logró superar la calificación mínima para ser incluida en la boleta. Jazmín Bonilla García tiene trayectoria en el Poder Judicial y es una persona que, de acuerdo con sus antecedentes, estaría preparada. Tan lo es que aparece postulada por los tres poderes de la Unión. Es el único caso de los aspirantes a ministros en donde un candidato es respaldado por los tres poderes de la Unión. Ponga usted mucha atención en esas iniciales. PE, Poder Ejecutivo; PL, Poder Legislativo; y PJ, Poder Judicial. En la parte de abajo vemos el caso de Sara Irene Herrerías Guerra. Sara Irene Herrerías Guerra aparece dos veces como candidata postulada por el PL, Poder Legislativo, y por PE, Poder Ejecutivo. Es decir, Sara Irene fue postulada como candidata por el Comité de Evaluación de la Presidencia de la República y también por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Como usted puede ver, son casos singulares. Vamos a la diapositiva número 5. En esta diapositiva número 5 vemos subrayado en rojo el nombre de la ministra Loreta Ortiz Alf, quien está actualmente en funciones y aspira a repetir en el cargo con el voto de los ciudadanos, el voto directo de los ciudadanos. Ella sí aceptó someterse al filtro de los ciudadanos y aparecerá en la boleta el 1 de junio. Pero también vemos el caso, por ejemplo, de Lorena Josefina Pérez Romo, que aparece dos veces en la lista, una postulada por el Poder Legislativo y otra postulada por el Poder Ejecutivo. Enseguida vemos el caso de María Estela Ríos González, a quien también postuló el Poder Legislativo y también el Poder Ejecutivo, es decir, la presidencia de la República por un lado y las cámaras de diputados y senadores por el otro. Otro caso parecido es el de Margarita Darlén Rojas Olvera. Ella también aparece dos veces en la lista, postulada una vez por el Poder Ejecutivo y otra por el Poder Legislativo. Y en la parte de abajo vemos subrayado en verde el caso de Natalia Telles Torres Orozco, quien también de la misma manera aparece en la lista de postulados del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Son en este caso cuatro personas que en los cuatro casos fueron postuladas por los poderes legislativo, es decir, por senadores y diputados, y por el Poder Ejecutivo, Presidencia de la República. Hablamos de Lorena Josefina Pérez Romo, María Estela Ríos González, Margarita Darlén Rojas Olvera y Natalia Telles Torres Orozco. En la siguiente diapositiva, la número 6, en la diapositiva 6, vemos otros tres casos también de personas que fueron postuladas por dos poderes. El caso de Federico Anaya Gallardo, que fue postulado por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, por eso aparece dos veces en la lista. También Ulises Carlín de la Fuente, igual, fue postulado por el Poder Legislativo, pero también por el Poder Judicial en este caso. Y finalmente en la parte de abajo vemos el caso de Ángel Mario García Guerra, quien también fue postulado por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. Son los nombres que se repiten, lo mismo que el nombre, si usted se fija en la parte de abajo, Jaime Salvador García González. Jaime Salvador García González también fue postulado por el Poder Legislativo, por senadores y diputados, y también por el Poder Judicial. En la diapositiva número 4 de esta lista de aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia, vemos el caso también de un candidato que en el primer caso, postulado por el Poder Legislativo, aparece como César Enrique Olmedo Piña y postulado por el Poder Judicial aparece con el nombre de César Olmedo Piña. Probablemente es el mismo personaje, nada más que en uno de los casos se pone nombre compuesto, César Enrique, y en el otro caso solamente César. Si este fuera el caso, entonces estaríamos hablando de que hay 11 candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia que están respaldados por lo menos por dos de los tres poderes de la Unión. Si ustedes observaron las listas, habrán notado que al principio, antes de los nombres de los candidatos, tienen las letras iniciales de Poder Ejecutivo, PE,
Poder Judicial, PJ, y Poder Legislativo, PL, para señalar con claridad quién postula a cada aspirante. Esas iniciales aparecerán en las boletas y podrán servir como una guía para que los votantes decidan cómo van a emitir su sufragio. Por eso he insistido en ese detalle que es muy importante, como lo vemos en la diapositiva número 9. Aquí vemos en la diapositiva 9 la simulación de la boleta que se usaría para magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero aquí lo importante es lo que le decía hace un momento. Las dos iniciales del poder que postula, ahí vemos antes del nombre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, y el recuadrito resaltado a la derecha, vemos qué significa cada esas dos letras. PE, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, y cuando aparezcan las letras EF, se trata de magistrados o de ministros o de jueces en funciones. EF significa en funciones. Por lo tanto, cuando la gente llegue a la urna, si tiene dudas sobre cómo votar o por quién tendría que votar, si no lo tiene muy claro, tendrá que reflexionar cuál es el poder de la Unión, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, al que la gente le tiene más confianza. Y a lo mejor con base en esa confianza, la gente tendría que votar por los candidatos que haya postulado el poder de la Unión al que le tenga más confianza. Vemos enseguida en la diapositiva número 10 la muestra de la boleta para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Lo mismo, van a aparecer así las boletas con los nombres de los candidatos, a la izquierda las iniciales del poder que los postula, que vemos acá a la derecha resaltado, y eso puede servir como un punto de referencia, como una guía para cuando la gente, el ciudadano que vaya a la urna, no tenga muy claro por quién podría votar. Tendría que confiar en todo caso en el poder que postuló, que puede ser el poder ejecutivo, el poder legislativo o el poder judicial. Insisto mucho en este tema porque mucha gente me pregunta, oiga, ¿y cómo le vamos a hacer para decidir si no conocemos a los candidatos? Bueno, esta es una forma que puede ser útil, partiendo de la idea de que usted le tiene más confianza a alguno de los tres poderes. Con base en esa confianza, usted puede votar y seleccionar en la boleta los candidatos que haya postulado ese poder. La P es Poder Ejecutivo, la PL Poder Legislativo y la PJ Poder Judicial. Y las iniciales EF quiere decir que el ministro, magistrado o juez que aparece con esas iniciales antes de su nombre es un funcionario judicial que está en funciones en ese momento, pero que decidió someterse al voto de los ciudadanos. De acuerdo con la lista publicada por el Instituto Nacional Electoral el pasado domingo, para las 5 magistraturas disponibles en el Tribunal de Disciplina Judicial, estarán en la boleta 44 candidatos, 23 mujeres y 21 varones, mientras que para los 2 lugares vacantes de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aparecerán en las boletas electorales 18 contendientes, 9 mujeres e igual número de varones. La lista de candidatos es mucho más amplia en la contienda por los 15 cargos de magistrados para las 5 salas regionales del Tribunal Electoral de la Federación. ¿Por qué? Porque se votará para 3 magistrados electorales en cada una de las 5 circunscripciones electorales del país y habrá un total de 128 aspirantes en las boletas. 77 son mujeres y 51 son varones. ¿Por qué esta disparidad tan alta? Por una razón muy sencilla, porque de esas 5 magistraturas para el tribunal, para la sala superior, perdón, de esa lista de candidatos, de 15 candidatos a cargos de magistrados para las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, 10 son mujeres, 10 magistrados tendrán que ser mujeres y 5 magistrados tendrán que ser hombres, ¿sí? De tal manera que se tienen que elegir 3 magistrados para cada sala regional y se votará para 3 magistrados electorales en cada una de las 5 circunscripciones electorales del país y habrá un total de 128 aspirantes en las boletas,
77 mujeres y 51 varones. Los ciudadanos que vivan en cada una de las 5 regiones en que está dividido el país votarán por los magistrados que les correspondan en las salas regionales que tienen por cabecera las ciudades de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, Nuevo León, de Jalapa, Veracruz, de la Ciudad de México y de Toluca, Estado de México. Ya hemos visto este esquema, pero nunca está por demás que usted lo revise para que le quede claro por cuáles magistrados del Tribunal Electoral, de qué sala regional tendrá usted que votar el primer domingo de junio. Y bueno, le puede poner pausa al video para ver con detalle en qué circunscripción vive usted. Si vive en Aguascalientes, usted vive en la segunda circunscripción y votará por los 3 magistrados de la sala regional del Tribunal Electoral que tiene su sede en Monterrey. Si vive en Colima, tendrá que votar por los magistrados de la quinta circunscripción de esta sala regional del Tribunal Electoral que tiene su cabecera en Toluca. Y así, indistintamente, de acuerdo con el estado donde usted viva, será la circunscripción en la que usted tendrá que votar y tendrá que votar nada más por los 3 magistrados que serán los integrantes de la sala regional del Tribunal Electoral en alguna de las 5 salas regionales. Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México y Toluca, Estado de México. Y en lo que corresponde a los magistrados de circuito, fíjese usted qué cantidad. Con respecto a los magistrados de circuito, habrá 2.103 candidatos en busca de 464 cargos disponibles. Es decir, seis candidatos para cada cargo disponible en el caso de los magistrados de circuito. En tanto que para la disputa de 386 cargos de jueces estarán en las boletas 1.857 aspirantes en los comicios del primer domingo de junio del 2025. En estos casos, en los casos de magistrados de circuito y en los casos de jueces de distrito, cada uno de los 3 poderes de la Unión postuló 2 candidatos para cada cargo disponible. Por lo tanto, para cada cargo disponible de magistrados de circuito y de jueces de distrito, hay 6 candidatos para cada cargo. Por eso, los 464 cargos que estarán en disputa de magistrados de circuito tendrán 2.103 candidatos. Y para los 386 cargos de jueces de distritos que estarán disponibles, habrá en la boleta 1.857 aspirantes a jueces de distrito. En la diapositiva número 15 no está por demás volver a insistir qué es lo que vamos a votar el primer domingo de junio del 2025. De manera reiterada he encontrado personas que gentilmente me preguntan y me insisten que es importante reiterar por qué vamos a votar y cómo vamos a votar en junio, porque como es una elección nueva, es un proceso totalmente novedoso en el que la gente no se ha involucrado, la gente quiere tener más información para saber exactamente a qué va a acudir a las urnas el 1 de junio. Vemos aquí en esta diapositiva número 15 con toda claridad que vamos a elegir 5 ministras y 4 ministros para la Suprema Corte. Así, 5 ministras mujeres y 4 ministros varones para la Suprema Corte de Justicia. Vamos a elegir también 3 magistradas mujeres y 2 magistrados varones para el Tribunal de Disciplina Judicial. Vamos a elegir una magistrada mujer y un magistrado varón para completar la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Usted sabe que en este momento el Tribunal Electoral, la sala superior, está funcionando con 5 magistrados. Para completar los 7 que de acuerdo con la Constitución deben de integrar la sala, se van a elegir en junio una magistrada y un magistrado para completar los 7 que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral. También aquí vimos claramente que vamos a elegir a 10 magistradas mujeres y 5 magistrados varones para cubrir las 15 vacantes para cubrir las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. 3 magistrados por cada sala
de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Y además vamos a votar por 464 cargos para elegir magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito. También vamos a elegir magistradas y magistrados de tribunales colegiados de apelación y para cada uno de estos cargos, como le decía, para cada uno de estos 464 cargos habrá 6 candidatos. Y finalmente vemos en esta diapositiva 15 que los respectivos 386 cargos a elegir para jueces y juezas de distrito, también vamos a votar en ese caso, por cada juez o jueza de distrito va a haber 6 candidatos para que podamos elegir de esos 6 el que nos parezca más apropiado. Bueno, junto con este proceso, de seleccionar a los candidatos que van a contender en junio, también el Consejo General del Instituto Nacional Electoral llevó a cabo el sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el primer apellido, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla en los procesos electorales locales 2024-2025 en Veracruz y Durango. Usted sabe que en Veracruz, el mismo domingo 1 de junio, se va a votar en Veracruz por 212 presidentes municipales y sus respectivos síndicos y regidores, en tanto que en Durango se va a votar por 39 alcaldes, sus respectivos síndicos y sus equipos de regidores. Y se van a buscar también que se integren las mesas directivas de casilla para ese proceso y también para el proceso extraordinario para nombrar a los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y ahí le va para que se ponga usted muy atento con este tema. La letra elegida por el INE, la letra del primer apellido que eligió el INE para las personas que serán invitadas a ser funcionarios de casilla, es la J. Es decir, si usted se apellida Jiménez, si se apellida Juárez, Juárez Jiménez, si su apellido empieza con J, muy probablemente puede ser que usted sea seleccionado para ser funcionario de casilla y que en cualquier momento lleguen por ahí los muchachos del INE a invitarlo a aceptar y a decirle que si acepta tendrá que capacitarse para ser funcionario en estas dos elecciones. Por un lado, la elección para renovar el Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, hay 18 estados donde también se va a votar por magistrados locales y por jueces locales. Y en los casos de Veracruz y de Durango, va a haber elecciones para presidentes municipales. Entonces, para cualquiera de estos 3 procesos le va a tocar a usted participar si su nombre, si su primer apellido empieza con la letra J. Desde el 20 de diciembre del 2024, el Consejo General del INE ya había determinado también mediante sorteo que los meses de febrero y mayo serían la base para la insaculación ciudadana y ciudadanos que fungirán como funcionarios de las mesas directivas de casilla de los referidos procesos. Fíjese bien, si su apellido empieza con J, si su apellido empieza con J y nació usted en febrero o mayo, es muy probable que si en el sorteo sale electo, llegue algún funcionario del INE, alguno de los muchachos, para decirle que si acepta ser funcionario de casilla y para darle instrucciones sobre cuándo y dónde lo van a capacitar para que desempeñe esa importantísima tarea, que es una tarea cívica que todos los ciudadanos deberíamos de asumir con gusto. Con base en los criterios expresados, es decir, la letra J en el primer apellido y haber nacido en los meses de febrero y mayo, el INE, por medio de sus 300 juntas distritales ejecutivas, llevó a cabo la primera insaculación en la que se seleccionaron a 12.940.605 ciudadanos y ciudadanas que serán visitados para ser convocados a convertirse en funcionarios de casilla durante el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Es decir, prepárese usted, es muy probable que en cualquier momento
lo visiten los muchachos del INE, trátelos bien. Si tiene chance de ser funcionario, acepte y prepárese, capacítese. Siempre es muy bueno que haya gente confiable y honrada como usted en las casillas electorales. No dejemos el cuidado de las casillas a los militantes de los partidos o a gente que tenga interés en los partidos, y ojalá que los ciudadanos comunes, los que no tienen más compromiso que cuidar que la democracia se ejerza plenamente, acepten gustosos ser funcionarios de casilla. Los que cuyos apellidos empiecen el primer apellido con la letra J o que hayan nacido en los meses de febrero y mayo. De igual manera, en las 23 juntas distritales ejecutivas de Durango y de Veracruz, se realizó este mismo proceso, en el que resultaron seleccionadas 987,334 personas que podrían que podrían integrar las mesas de casilla. Es decir, de la misma manera como en el proceso federal se seleccionaron, le decíamos a usted, 12 millones de personas para invitarlos a participar en la elección federal de funcionarios del Poder Judicial. También en los casos de Durango y Veracruz se realizó este proceso de insaculación con ciudadanos cuyo primer apellido empieza con J y que hubiesen nacido en los meses de febrero y mayo. Para los procesos estatales, para la elección de alcaldes en Durango y Veracruz, ya se sortearon 987,334 personas que podrían integrar las mesas directivas de casilla en los procesos electorales locales. El 1 de junio próximo se votará en Veracruz para elegir 212 presidentes municipales y para 39 alcaldes en el estado de Durango. Por lo tanto, ya se está acercando la fecha, ya el Instituto Nacional Electoral tiene los nombres de los funcionarios de casilla, perdón, ya tiene los nombres de los ciudadanos que podrían ser funcionarios de casilla, se les va a visitar para invitarlos a aceptar, se les va a capacitar para que realicen esta tarea, pero también ya tiene el INE la lista de todos los candidatos propuestos por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que tendrán que aparecer en las boletas para la renovación del Poder Judicial en el mes de junio, el primer domingo de junio. Y así poco a poco iremos aclarando situaciones de la elección judicial. Es nueva, tiene muchos aspectos que tenemos que analizar y que aprender con detalle para que cuando acudamos a las urnas sepamos exactamente por dónde tenemos que caminar y cómo tenemos que ejercer nuestro sufragio en un proceso extraordinario e inédito que nunca se había presentado en la historia del país. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.